Gracia y paz a todos ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Seguimos estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres 1689. Hoy vamos a ver el capítulo 26, los artículos 1 y 2 que corresponden al título de la Iglesia. Oremos. Señor y Padre Celestial, te alabamos tu santo nombre con toda disposición. Gracias por permitir este tiempo que sea asignado para el estudio de tu palabra. Que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado para la obra de salvación de cada uno de nosotros y de los oyentes. Que tu Espíritu Santo nos llene de sabiduría y fidelidad en lo que vamos a decir. Que tu palabra sea portadora de buenas noticias, de salvación a todos los oyentes. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las preguntas para el estudio de hoy tenemos que la primera pregunta: ¿cuál es la iglesia invisible? Y la pregunta 2, ¿a quién se les puede denominar santos invisibles? Como introducción vamos a tener que hoy empezamos con el estudio que corresponde al tema de la iglesia. Vamos a ver la definición de iglesia católica o universal, la iglesia invisible, quienes forman parte de la iglesia invisible, qué es la iglesia visible y quienes forman parte de la iglesia visible. Entonces leemos de la Confesión de Fe el artículo número 1. La Iglesia Católica o Universal que, con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo. Su cabeza es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Entonces el primer literal es la iglesia católica o universal. Tenemos que aclarar que la palabra católico deriva del latín tardío catholicus, del adjetivo griego catholicus, que significa universal. Proviene del adjetivo griego catholico, que significa en conjunto, de acuerdo con el todo o en general. Es una combinación de palabras griegas, kakos, que significa sobre. Por desconocimiento del significado de la palabra, la mayoría de los cristianos atribuyen católico a la Iglesia Católica Romana. Pero el verdadero significado que es católico es la palabra Iglesia Universal. O en otra palabra, católico es universal. Entonces uno le agrega Iglesia Universal o Iglesia Católica. Es lo mismo. Iglesia Católica es igual a decir Iglesia Universal, constituida por nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, no tenga temor en llamarse católico si es un verdadero creyente en Cristo como su Salvador.
Y cuando se refiere a la iglesia que tiene como cabeza al Papa, le pone el apellido y le llamaría a usted Iglesia Católica Romana, que no es lo mismo a decir Iglesia Católica. Iglesia Católica somos todos los creyentes y salvos por gracia, o si le quisiesen llamar, todos aquellos que profesamos la salvación por medio de Jesucristo, basado en la palabra de Dios. Busquemos en la palabra del Señor, Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice la palabra del Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a ver la fundación de la Iglesia Universal de Cristo. Este versículo ha sido mal interpretado por muchos creyentes que dicen que Pedro es la cabeza de la iglesia. Bueno, pues no. El contexto de este versículo es que se está hablando de Cristo como cabeza de la iglesia. Leamos desde el versículo 13. Capítulo 16, Mateo, versículo 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hasta ahí la palabra de Dios. La roca no es Pedro como individuo, porque Cristo sustituyó la palabra Petra, una roca colocada en el fundamento de una edificación, por Petros, un fragmento de Petra. Cristo se refirió que él mismo era la piedra, Petra, sobre la cual descansa la iglesia. Si vemos 1 Corintios 3, 10 al 11, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y que la iglesia se constituye con estas piedras, Petroi, que participan de la naturaleza de Petra, a través de la confesión de fe en Él, en Cristo. Pedro, por lo tanto, es la primera de muchas piedras utilizadas en la edificación de la iglesia. La expresión las puertas del Hades significa que el poder de la muerte no es capaz de impedir el avance del reino de Dios, ni reclamar victoria sobre aquellos que pertenecen a Dios, que es la iglesia, conformada
por los petróleo, por los fragmentos de piedritas o piedras. Efesios 4, del 11 al 15, leemos: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hasta ahí la palabra. Cristo, como cabeza de la iglesia, constituyó a todos los integrantes para la buena obra, proveyéndoles de diferentes dones a cada uno para el ministerio. Así lo vemos en todas las iglesias. Tenemos predicadores, músicos, coros, maestros, diáconos, evangelistas. Todos estos son la iglesia católica o iglesia universal. Hermano, no me diga que usted no tiene ninguno de estos dones. Si usted es un evangelista, usted comparte el evangelio con su testimonio. Así que usted pertenece a la iglesia universal porque usted comparte el evangelio. La iglesia universal somos todos los creyentes de todas las congregaciones del mundo, no son los edificios o templos. La iglesia es de carne y hueso, constituida por Jesucristo. El literal 2, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. La Iglesia Universal es determinada por la obra interna del Espíritu Santo y la salvación de cada individuo. Eso es lo que se llama invisible. Buscamos Efesios 5, de 23 al 25. Dice la palabra de Dios: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo y la iglesia como modelo de las relaciones entre la esposa y el esposo. Orden familiar. Las instrucciones específicas que el apóstol Pablo da a esposo y esposa constituyen un modelo de las relaciones entre Cristo y su iglesia, un modelo celestial para todo matrimonio. Pero vamos a profundizar en la relación de Cristo y su iglesia. Estos versículos enfatizan en la obra redentora de Cristo que hizo en la cruz por cada pecador que Él sacó del infierno. Y ahora formamos parte de la iglesia invisible.
¿Y por qué es la iglesia invisible? Invisible porque la salvación es algo personal entre el individuo y Dios, mediante la obra interna que hace el Espíritu Santo en el pecador, de llevarlo al arrepentimiento y poner su fe en Cristo, que Cristo cumplió con toda la demanda de Dios para liberarlo de la condenación. En la congregación hay muchas personas que no son salvas, por ende, no forman parte de la Iglesia Universal de Cristo. Y la Iglesia Universal está compuesta por todos los salvos que ya han partido a la presencia del Señor desde el principio de la humanidad. También por todos los salvos que han sido apartados, que llegarán a la presencia del Señor. Y también por los salvos futuros que el Señor salvará hasta que Cristo venga. Todos estos son los que forman la Iglesia Universal y que se va a reunir con Cristo como cabeza de la Iglesia en la eternidad. Veamos el versículo 27 de Efesios 5, versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que fuese santa y sin mancha. Pablo describe las características de la Iglesia Universal, que se presentará en la reunión final con Cristo, allá en la eternidad. Dice que debe ser una iglesia sin mancha, sin arruga, tiene que ser santa. ¿Es usted parte de la iglesia gloriosa que se reunirá con Cristo? ¿No está seguro? Entonces vaya pues, arrepiéntese de toda inmundicia y viva en comunión con el Señor para que pueda ir a la reunión con Cristo allá al final de nuestras vidas. Veamos el versículo 32 de Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo dice que este es un misterio incomprensible para nosotros. Para nosotros es gran misterio la relación íntima del creyente que representa la iglesia con Cristo, porque cada relación es personal entre cada persona y nosotros no podemos ver allá en lo profundo de cada corazón. Leemos el artículo 2 de la Confesión de Fe. Todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo, conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Entonces el literal 1 del artículo 2 de la confesión es que todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obedecen a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. La iglesia visible son los santos del mundo entero que demuestran una conducta regenerativa por Cristo. Su conducta piadosa así lo comprueban. Busquemos Romanos capítulo 1, versículos 7 y 8.
Dice la palabra: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Santos se usa comúnmente en el Nuevo Testamento para designar a los cristianos. Podría traducirse literalmente como gente santa. Estos santos que están dispersos por todo el mundo son los llamados a ser salvos por la gracia de Dios y por obra de Cristo. Forman parte de la Iglesia Católica o Iglesia Universal visible. Ellos anuncian la fe en Cristo y viven de una manera moderada y correcta en obediencia a Cristo. Busquemos en la palabra del Señor Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sabía usted cómo se fundó la iglesia primitiva? Aquí en Hechos podemos encontrar toda la historia de la iglesia. Los apóstoles se congregaban con la iglesia en Antioquía, enseñaban las doctrinas recibidas de Cristo. Nace el nombre de cristiano porque por primera vez son llamados los discípulos de Cristo cristianos. Cristiano es una transliteración del griego Christianus, que era la denominación simple y probablemente burlona dada a los antiguos seguidores de Cristo, que formaban la iglesia visible de esa época. Entonces, todos estos cristianos, todos estos apóstoles, toda esta iglesia que se reunían, formaban esa iglesia visible y vivían de una manera abnegada, vivían predicando la palabra, oraban 3 veces al día. Eso eran los cristianos, la iglesia escogida por Jesucristo para llevar el evangelio, para profesar la fe con sus vidas, y daban hasta sus vidas por el evangelio. Veamos el literal 2 del artículo 2. Y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Las congregaciones locales están compuestas de todos los santos visibles, y buscamos Mateo capítulo 18, versículo del 15 al 20. Dice la palabra de Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conteste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusiese de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hasta ahí la palabra del Señor. Todos los miembros de las congregaciones locales conforman la iglesia visible.
tienen una sujeción unos con otros, porque todos responden a la dirección dada por Cristo, que se deben amarse entre sí, cuidarse y no ofenderse. Si un miembro de la iglesia comete una falta contra su hermano, debe conversar con él y amonestarse uno con otro. Si no se perdona entre ellos, deben de buscar unos testigos para que puedan decir la situación. Y si aún sigue el pecado, hay que decirlo a toda la congregación. Los santos deben ser suficientes maduros en la fe de Cristo para perdonarse, y si no lo hacen, pues la Biblia dice que no es un verdadero cristiano y tampoco es un creyente y no es parte de la iglesia, porque todos los santos son fieles a Cristo y a su hermano en la fe. Entonces dice que la iglesia, cuando se congregan 1, 2 o 3 o 4, Cristo está en medio de ellos. Eso es la iglesia, cuando se congregan para profesar la misma fe en Cristo. Busquemos Hechos 2, de 37 al 42. Dice la palabra: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban, diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en las doctrinas de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos versículos muestran cómo los pecadores de los primeros siglos fueron llamados, escogidos a formar parte de la iglesia local. El Espíritu Santo los afligió por el pecado que tenían, el rechazo que le hacían a Jesucristo, y lo mataron en esos tiempos, y los llevó al arrepentimiento. El Espíritu Santo los llevó al arrepentimiento. Y después que confesaron su pecado, dice que se bautizaron para poder formar parte de esa iglesia local visible. Así fueron formándose todas las iglesias locales, y que a su vez forman la Iglesia Universal de Cristo. Una iglesia local es la que persevera en la doctrina de los apóstoles, es la que tiene comunión unos con otros, es la que participan en el partimiento del pan, es la que mantiene las oraciones en la iglesia. Todo eso es una iglesia, eso es lo que es una iglesia local, que hace todas estas directrices que Cristo dejó a los apóstoles y sigue la doctrina de los apóstoles. Esa es la iglesia local visible. Veamos entonces la aplicación para este estudio. Primero, todos los creyentes de Cristo conforman la iglesia católica y no son lo mismo ni guardan la misma relación con la iglesia católica romana. La palabra católica se refiere y significa universal, para referirse a la Iglesia Universal de Cristo, a la cual nosotros, los salvos por gracia, pertenecemos. 3. Los santos o creyentes de la obra redentora de Cristo
somos comprobados por la obra interna que hace el Espíritu Santo en cada individuo, mostrando el verdadero arrepentimiento y viviendo una vida sobria, diferentes, según la obediencia de Dios y poniendo la fe en Jesucristo. 4. Cristo es la cabeza de la iglesia. Como el hombre es la cabeza de la mujer, Cristo murió por su iglesia y se reunirá con su iglesia invisible allá en la eternidad. Asegúrese de usted estar en esa reunión, que es la reunión más importante, más de la que usted hace ahora en la tierra. 5. Las personas del mundo entero que confiesan la fe en Cristo, que obedecen la palabra de Dios y viven una vida de acuerdo a la estatura de Cristo, son los llamados iglesia visible. Si usted no pertenece a la iglesia visible, entonces arrepiéntese, bautícese y congréguese para estar con Cristo y pertenecer a esa iglesia visible ahora mismo. Oremos. Padre Santo, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias por esa palabra que hemos leído, aprendido, estudiado. Padre, esa palabra que nos recuerda la muerte de Jesucristo en la cruz para convertirnos a nosotros en santos, para convertirnos a nosotros en la iglesia invisible, en la iglesia visible, Señor, la cual Jesucristo espera reunirse, Señor, allá en la eternidad, Padre. Permite que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, obre en nuestros corazones, obre en nuestras mentes y nos permita, Señor, vivir adecuadamente solo para Cristo, Señor. Aquellas personas, Padre, que aún no gozan de esa salvación, de esa gracia, Padre, que el Espíritu Santo le ayude, Señor, a entender la salvación por medio de la gracia, a arrepentirse de los pecados, Señor, y vivir en obediencia, Padre eterno. Padre, te damos las gracias, Señor, por todas las bendiciones, provisiones que nos has dado, el cuidado de esta semana, Señor, la salud, la familia, el trabajo, Señor, los alimentos. Padre, gracias por la fortaleza que siempre, Señor, has mantenido con todo tu pueblo, Padre. Bendito sea, Señor. Gracias por darnos a Jesucristo, Señor, que pudiera pagar, Señor, esos pecados en la cruz por nosotros, Padre. Permite, Señor, que vivamos agradecidos, Padre, por esa gracia, por esa salvación, Señor. Padre, oramos por los que no tienen trabajo, para que le proveas, Padre, el sustento. Señor, y los que estén enfermos, provéeles salud, Padre. Salud espiritual y salud también física, Padre. Te damos las gracias por todo, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.